Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite desde la librería Bookshop Café, aquí en Gabriel Otero 6438, esquina Arocena, donde además de esperarte con el libro que estás queriendo comprar, también te esperamos con una propuesta gastronómica y un café de especialidad. Hoy nos encontramos con el escritor y periodista Pablo Silva Olazábal. Pablo, una alegría que estés hoy aquí conmigo. ¿Cómo andás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Esta librería es hermosa, la verdad. Es muy linda. Es cierto. Bueno, me olvidé decirles a quienes nos están viendo que Pablo Silva lleva adelante desde hace ya muchos años el programa La Máquina de Pensar en los medios públicos. Sí. Ahora en marzo cumplimos 15 años. Ininterrumpidos, sí, de lunes a viernes, 15 años. Sí. Y los domingos, bocaditos y canapés. Bocaditos y canapés. Al final de la tarde. Una vez al mes hacemos bocaditos y canapés en lo de Molina. Siempre un domingo y a las 7 de la tarde. Sí. El próximo va a ser, creo que el 20 de julio. Así que los domingos no hay para aburrirse. No. Pero es un buen encuentro. Ha funcionado muy bien, sorprendentemente. Ya este es el cuarto año. Mirá. El cuarto año de Bocaditos, sorprendente. Sí, ya ha funcionado muy bien. La gente acompaña, digamos, siempre hay 25 o 30 personas. Una gran actividad. Y hoy, bueno, lo que nos convoca es un libro muy especial. El extraño caso del enigma Gardel y otros cuentos. Pero hoy vamos a hablar de este libro, El extraño caso del enigma Gardel, y estamos a 90 años del fallecimiento de Carlos Gardel. De Carlos Gardel, sí. Y es más, hoy precisamente hace fecha de la muerte de Astor Piazzolla. Ah, mira, Piazzolla. Así que, bueno, hoy es un día para hablar de tango. Para hablar de tango, no, es tremendo, digamos, la figura de Gardel, Juan Carlos Onetti decía que el único gran artista que había salido del Río de la Plata, digamos, en cuanto a personalidad, era Gardel, ¿no? Y yo no sé si es tan así, pero que estamos hablando de alguien que es impresionante lo que hizo, y es más impresionante lo misterioso de su vida, ¿no? Exacto, sí, esto es un misterio. Yo creo que no sé hasta qué punto él fue, no sé si consciente o inconscientemente, un artífice de ese misterio. Y acá hay otro misterio. Hablando de misterios, Sí. ¿no? El libro está dedicado, que dice, para Carlos Olazábal y el tío Carlitos, que como el otro, cada día canta mejor. En tu casa se escuchaba tango. Bueno, sí, digamos, yo tengo tío Carlos Olazábal, que está allá en Fray Ventos, y tengo otro tío, el tío Pocho, que es un fanático del tango, y bueno, el tango me llegó desde muy chico, y digamos, y la fascinación por las películas de Gardel, por ejemplo, ¿no? Es sorprendente. O sea que este cuento particular, porque en este libro hay 6 cuentos, hay 6 cuentos. Vamos a referirnos por un tema de tiempo al cuento que abre esta obra. Pero también Pablo Silva nos sigue poniendo acá semillas que nos hacen reflexionar de este gran misterio. Y cita también a Franz Kafka, que dice, la auténtica realidad siempre es poco realista. Vaya que esta cita tiene que ver con Carlos Gardel y todo ese gran misterio. Claro, sí, digamos, esa idea kafkiana, digamos, de que cuando uno se acerca, yo creo que pasa en todo, no sé qué pensás vos, Daniel, pero cuando te acercás mucho a la vida de las personas, a los hechos, encontrás que es poco realista. Sí. Las cosas ocurren y empieza a haber, la realidad es más misteriosa de lo que pensamos. Sí, y en este tema en particular tenemos como 3 grandes escenarios, ¿no? Que en este cuento están. Todo esto está acá. De alguna manera, entre líneas y con palabras claves, Pablo Silva nos lleva a ese punto, a introducirnos cada vez más en esa profundidad del misterio de Gardel. Claro. Y ya les digo, el autor presenta acá, que en lo personal, que algo leo. Este cuento en particular para mí es una joya. Bueno, muchas gracias. El libro, los 6 cuentos están muy buenos, están con ese tenor siempre de gran suspenso, pero este cuento con el que abre la obra es realmente para mí una joyita de la literatura, uno de esos cuentos que tiene que ser como desmenuzado en un taller literario. Así que si alguien me está escuchando y tiene una propuesta de taller literario, los invito a que encuentren este libro
y hagan ese ejercicio porque es fantástico. Es fantástico. Hablamos de 3 grandes escenarios. Sí. El de Tacuarembó, Claro. pero ahí hay una partida de nacimiento. ¿No? Él nació en Tacuarembó. Después tenemos una cédula de Argentina, 1920 y pico, una cosa así, pero sucede que, claro, él trabajaba ya, o sea, era lógico que tuviera una cédula. Sí, 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 sí. De todas formas, el cuento, que me llevó muchos años, y lo trabajé muchísimo. Es más, te diré que la primera versión fue escrita hace 30 años. No se centra tanto en lo que habitualmente se habla de Gardel, que es el nacimiento, las circunstancias esas que son como de tragedia griega, ¿no? Digamos, de toda la línea, la interpretación de Tacuarembó, o la otra línea, la de que fuera francés. No, el cuento trata de enfocar algo más evidente, que es que todo en Gardel, en la vida de Gardel, parece doble, parece duplicado, ¿no? Exacto, O sea, sí. en algunos momentos Gardel, para algunos era, no sé, casi socialista, y para otros era golpista, ¿no? Militar, ¿no? O para algunos era un gran seductor, y para otros dicen que era gay, por ejemplo, ¿no? Sí, es O que tenía cierto. para unos era como muy alegre, y para otros dicen que tenía una gran tristeza. Todo, por ejemplo, se habla de que bueno, el testamento hológrafo tiene grandes errores, digamos, él en sus cartas escribía, ¿no? Con grandes faltas de ortografía, ¿no? Y a la vez se han rescatado calificaciones altísimas de cuando era niño. Entonces había un niño que era súper espectacular en ortografía, y un adulto que no lo era. Todo es doble. Y eso fue lo que me llamó a mí la atención. Entonces empecé a tirar de una piolita que, o sea, empecé a analizar el caso Gardel, el enigma Gardel, desde el punto de vista literario de el extraño caso del Dr. Jekyll y Hyde. Si no había dos. Es cierto, yo no me atrevo, no quiero, y me estoy tratando de cuidar de no adelantar nada de este libro, porque es un misterio. Pablo lo maneja con gran destreza, ese misterio. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir, voy a romper esa magia, porque hay mucha magia, mucha magia. Y esto que acabas de decir me hizo acordar también al hombre duplicado de José Saramago. Claro, claro. Porque hay algo de Sí, eso. claro, O sea, claro. no de José Saramago en sí, sino a lo duplicado. El tema del doble, que Sí. es uno de los, según Borges, era uno de los 4 grandes temas de la literatura fantástica, ¿no? Y la idea esa del doppelganger, de encontrarte con el doble, la idea de que la identidad pueda ser no aislada, única, sino duplicada, o la idea de que cuando te encontrás con tu doble es porque vas a morir, por ejemplo, ¿no? Yo también fui revisando algunos cuentos históricos, como el de Edgar Allan Poe, William Wilson, y tratando de vincularlo todo eso, meterlo en el cuento. Se nota, se nota. O sea, Pero y está muy bien. que no sea pesado, te quiero decir, Claro, que no sea sí, sí. pesado, y que a la vez tampoco sea solo para enterados. Entonces el cuento funciona como una especie, hay notas al pie que se van Sí. de un supuesto editor que va analizando todo. Y a la vez, también lo contaba en algún lado, el primer digamos, detonante del cuento, que en realidad sabía que lo iba a escribir yo, fue cuando lo vi. Viste que cuando cada 24 de junio, cuando se cumplían años de la muerte de Gardel, los canales de televisión informativos iban a hacer una nota de color, y muchas veces iban a hablar con José María Silva, el fotógrafo de Gardel, José María Silva, un tipo que tenía 90 y pico de años y tenía una lucidez increíble, ¿no? Y yo lo anoté porque me impresionó, lo vi en la televisión, y de hecho ese hecho está en el cuento, que le pregunto al periodista, le pregunto, ¿usted que lo fotografió desde que Gardel, desde 1915, un poco antes, ¿no? O sea, desde que recién empezaba, digamos, hasta el final, cuando fue súper famoso? Entonces el periodista le dice, ¿cambió algo, Carlitos? ¿No cambió algo? ¿No? ¿O seguía siendo el mismo? ¿No?
Y obviamente el periodista le estaba hablando a ver si era la misma, si no lo había, la fama lo había, digamos, cambiado. O sea, lo decía psicológicamente. La pregunta era psicológica. Y José María Silva dijo, sí, totalmente. Cambió totalmente. Y entonces empezó a decir, una cosa rarísima, la cara le fue cambiando. Entonces José María Silva, un gran retratista, alguien que realmente tiene la mirada calibrada para eso, te dice que él se sorprendió cómo hubo un cambio físico de la cara. Otra vez se genera la idea del doble. Otra vez la idea de... o por lo menos a mí me generó, yo lo anoté, porque dije, wow, esto es impresionante. Sí, y a ver, te voy a hacer algunas preguntas que quiero ser cuidadoso, como dije, ¿no? Acá hay un protagonista que es un periodista, la historia es un periodista que va a escribir una nota sobre Gardel. Sí. Entonces acude a un vecino que sabía de Gardel. Ahora, acá una de las preguntas. ¿A ti te pasó eso de querer escribir una nota? ¿Te mandaron a escribir una nota? No sos el narrador protagonista. Pero el narrador protagonista es de apellido Silva. Sí. Porque también en el cuento también me encontré que por un lado estaba José María Silva, el fotógrafo Gardel, y por otro lado el primer periodista que escribió acerca del origen uruguayo de Gardel se llama Ablis, que es Silva al revés. Al revés, sí, sí. Erasmo Silva Cabrera. Sí. Entonces había un segundo Silva, entonces estaba el primer Silva, el segundo Silva, y el narrador era el tercer Silva, que era periodista. Es increíble. Entonces toda esa historia digamos, del artículo que tiene eso es ficción. Es totalmente ficticio, totalmente. Pero sí está que él se está fijándose en un suplemento, y era el suplemento que manejaba yo también para escribir el cuento. De alguna forma estabas presente. De alguna forma estaba presente. Es un suplemento que hicieron Bayardo Arce y otro más que ahora se me acaba de olvidar, que es un suplemento de los años 90, que había salido en el país sobre Gardel, y era muy interesante. Esas semillas que yo decía hoy sobre que están plantadas acá y que despiertan esa búsqueda hacia el misterio, está también cuando este protagonista, el periodista, va a la casa del vecino. Y la puerta es la 315. Y acá el escritor, no me lo respondas, él pone la puerta 315. Sí. ¿Qué pasa? Estamos hablando de misterio. Y llevado a ese terreno, en lo que es numerología, si vos reducís esta cifra te da 9. Y 9 es un número asociado a los grandes cambios, a lo que vendrá. Tiene esa asociación que en la construcción, en la arquitectura del cuento, que ya tiene todo un clima medio de fantasmal y esotérico, vos te encontrás con este tipo de cosas y te disparan hacia ese punto, como el apellido de Don Winchester, ¿no? ¿Qué pasa? Winchester puede ser el apellido, puede ser una ciudad, pero también es un apellido que refiere a un rifle. Sí, Winchester, sí. Y claro. Si hablamos de rifle, está implícita la bala. Y la bala está acá, en este cuento, como en una de las historias que supuestamente son reales con respecto a Gardel. No, pero eso es real, ¿no? Sí, es real, digamos, la idea de que Gardel cantó, digamos, casi toda su trayectoria, lo hizo con una bala en el pulmón, ¿no? Eso es real. Y una bala de plata. Además. Bueno, la bala de plata también nos lleva hacia justamente aquí a otro terreno paranormal. Es más ficción, claro, pero sí. La idea de que Gardel había estado en una balacera cuando era joven, bueno, él estuvo preso en Ushuaia, también. Y eso está probado, ¿no? O sea, por lo menos todo lo que leí yo habla de que, entonces esa idea de la bala en el pulmón, que es impresionante también. Sí, está acá y está de forma increíble, no lo quiero contar. Como tampoco quiero contar algo que me pareció una puesta en escena muy ingeniosa, no lo voy a decir, pero es cuando el periodista va a buscar a este señor, Leoncio, sí. Pero Leoncio, a su vez, en el apartamento va a buscar a alguien más. Bueno, no cuento más nada. Ese alguien más es increíble, ese vínculo ficcional, que aporta muchísimo a la historia.
Pero esta narrativa también tiene mucha poesía. Y si me permitís, voy a leer una pequeña parte para demostrar lo bien escrito que está. Esto me encanta. A través de un rayo de luz vi brillar microscópicas motas de polvo, verdaderas galaxias que se enriquecían con nuevos desprendimientos que avivaban un orden caótico. Imaginé que estaban causadas por el desmigajamiento gradual de todos los adornitos y muebles de la sala. Esto del desmigajamiento está en otras partes. Ahora, vos cuando comes el pan con grasa, lo mojás en el café y también se desmigaja como pasa acá. Bueno, el desmigajamiento está muy bien que me haya señalado esa parte, porque precisamente al tratarse de es sobre Gardel, pero es sobre el doble, la figura del doble. El cuento más famoso del doble es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y entonces va con respecto a la identidad y la idea de que las cosas se van desmigajando, ¿no? De que nada tiene una cohesión total, ¿no? Que nosotros pensamos que sí, ¿no? Cuando vivimos en la vida normal, ¿no? Pero todo está sujeto a cambio, ¿no? Esa idea está presente constantemente en el cuento. Está muy bien desarrollado ese concepto, y además, bueno, acá te habla también, si continúo leyendo, habla de fenómeno, ¿no? Y es un fenómeno lo que ocurre acá. Realmente, como dije al comienzo, es un libro, bueno, acá cuando mencionás también lo de San Agustín, es otra parte donde habla, yo soy dos y estoy por completo en cada uno de los dos. Esto también, se nota, vos decís que te llevó años este cuento. Claro, porque yo iba como eso, iba buscando cosas o me encontraba cosas, entonces iba apuntándolas. No, pero ¿cómo se construyó? Por eso hablé también de arquitectura, ¿no? La arquitectura literaria de este cuento, yo si fuera un cuadro lo encuadraba. Es realmente tiene una belleza que, o sea, uno lo lee y tiene que volver a leerlo por el disfrute. Realmente por el disfrute. Y así son los 6 cuentos que Pablo desarrolla aquí, que se llama, bueno, comienza con El extraño caso del enigma Gardel, Aquel Valdeblanco, El Alep de Suárez, Siempre se está tejiendo, Los 3 enemigos, La firma y El mensaje. Realmente un gran libro, el color, el diseño, todo refiere a aquello antiguo, ¿no? Si fuera un poco más claro diría que es sepia, pero igual nos lleva a otra época. Está muy bien pensado el diseño de esta etapa del libro. Pablo, realmente seguiría disfrutando de esta conversación contigo, pero vamos a dejar que los lectores vayan y encuentren este libro, El extraño caso del enigma Gardel, en un día como de hoy que se habla de tango, se tiene que hablar de tango. Gracias, Pablo, por este encuentro contigo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Siempre es un placer, es una alegría conversar con vos. Y te tengo que agradecer la atenta lectura, la verdad que muchas gracias. Los libros están para llegar al público y el lector tiene que disfrutarlo. Así que yo realmente lo he disfrutado muchísimo, como espero que ustedes también lo hagan. Gracias, Pablo. Gracias. Nos encontramos en otra emisión de Tinta de Escritores, acá desde Bookshop Café. Los esperamos.